Ahí está. Buenísimo. Gracias por el aviso. Bueno, arrancamos esta segunda parte de la materia, entonces, como recién les mencionaba, voy a repasar un poquito la parte de lo que es la teoría, más que nada para tener presente dónde estamos parados y qué cosas vamos a utilizar para resolver los ejercicios prácticos. Como bien ustedes ya estuvieron viendo con la profesora Claudia, esta primer parte, esta segunda parte de la materia, digamos, trata sobre lógica. Y el primer tema que vamos a ver es la lógica de enunciados o lógica proposicional, que en términos de complejidad, de dificultad, digamos, por decirlo de alguna manera, es de lo más sencillo, es como una introducción a todos los conceptos de lógica que vamos a ir viendo luego. Bien, entonces, recuerden que cuando trabajamos con la lógica proposicional, digamos, o la lógica de enunciados, los elementos básicos de esta lógica son justamente estas proposiciones. Bien, estas proposiciones que luego vamos a identificar con letras, P, Q, R, S, T. Y esas letras les vamos a poder asignar valores de verdad, verdadero o falso. Bien, y luego con esas letras, más un conjunto de conectivos lógicos, más un conjunto de reglas gramaticales que nos van a decir cómo armar fórmulas bien formadas, lo que vamos a poder ir formando y creando son fórmulas bien formadas sintácticamente válidas, que son las fórmulas de la lógica proposicional que ya conocemos, por ejemplo, P y Q, R entonces S, etc. Ustedes vieron también en la parte de, digamos, cuando arrancaron la teoría, los conectivos lógicos, esto, el y, el or, la implicación, la doble implicación, la negación, y vieron que cada uno de esos conectivos lógicos tiene su propia tabla o función de verdad. Bien, entonces, esto es, de alguna manera, o son de alguna manera los elementos básicos con los que vamos a trabajar en esta primera práctica, por lo menos. Bien, lo que vamos a tratar es de identificar proposiciones o enunciados a partir de un texto dado, y vamos a tratar de modelar ese texto utilizando lógicas, fórmulas de la lógica proposicional. Y vamos a ver si luego podemos armar un razonamiento, una forma argumentativa, y probar finalmente si esa forma argumentativa es válida o inválida. Bien, entonces, ustedes en la parte de la teoría repasaron un poco de qué trataba el lenguaje, de qué trataban los símbolos, toda esta parte básica de la lógica, bien, cómo se armaban las fórmulas, que recién les comentábamos, el alfabeto, vocabulario, la gramática, es decir, cómo vamos creando estas fórmulas bien formadas, algunos ejemplos. Hasta acá, muchas de estas cosas ustedes ya las saben y ya las vieron, principalmente en la primera parte de la materia ya algo de esto mencionábamos. ¿Recuerdan cuando hablábamos del lenguaje SAT, que eran las fórmulas bien formadas, satisfactibles? Bueno, estábamos hablando de este tipo de fórmulas, si quieren verlo de alguna manera. Como recién les mencionaba, bueno, vieron la parte de semántica de los operadores lógicos, es decir, la tabla o función de verdad, como recién comenté. Esto también lo vimos en los primeros años de la carrera. Así que todo esto sigue igual. Obviamente podemos construir fórmulas tan complejas como quisiéramos, y luego armar la tabla para esa fórmula, o la función de verdad para esa fórmula. Recuerden que si nosotros tenemos n variables, la cantidad de filas de una tabla de verdad para una fórmula determinada es 2 a la n. Bien, entonces tengan en cuenta eso cuando tienen que armar ustedes una tabla de verdad de alguna modelización o de alguna fórmula en particular, y estar seguros de que están haciendo todas las combinaciones posibles que se pueden dar. ¿Bien? Bien, una de las cosas importantes que vieron en la teoría y que vamos a utilizar ahora es lo que estaba relacionado a un razonamiento. Es decir, un razonamiento es un mecanismo por el cual nosotros podemos obtener conclusiones a partir de un conjunto de premisas. Esas conclusiones y esas premisas no son más que fórmulas bien formadas. ¿Bien? Y lo que vamos a poder determinar de un razonamiento, y eso tiene que ver con lo que vamos a ver en la práctica, es si es válido o si es inválido. ¿Bien? Entonces, para decirlo rápidamente, un razonamiento es válido si no se puede dar que las premisas sean verdaderas y las conclusiones sean falsas al mismo tiempo. Ahora vamos a ver esto. ¿Bien? Y un razonamiento es inválido si es posible, a partir de premisas verdaderas, llegar a conclusiones falsas. Bien, tengan en cuenta estas dos definiciones porque son las que vamos a utilizar ahora en la práctica. Bueno, esto ustedes ya lo definieron en la teoría, es lo que recién les comentaba. Vamos a pasar derecho al ejemplo.
esto también ya lo vieron. Podemos verlo derecho con un ejercicio de la práctica, así les es más útil para ustedes. Entonces, vieron distintos tipos de razonamientos válidos e inválidos. Recuerden siempre que las premisas y las conclusiones son ni más ni menos que fórmulas bien formadas. De la lógica proposicional, ¿no? Siempre trabajando con fórmulas donde tenemos adentro proposiciones unidas por conectivos, estos conectivos lógicos, que ya conocemos, el y, el o, la conjunción, la disyunción, la implicación, la doble implicación, la negación, ¿bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de razonamientos válidos o inválidos y tratamos de definir esto formalmente, en la bibliografía lo van a encontrar como formas argumentativas. ¿Bien? Formas argumentativas de las cuales nosotros vamos a poder probar si son válidas o inválidas. Yo les sugiero que vean el libro de cátedra que la profesora menciona más arriba, pero si quieren ver un poco más de ejemplos, en el libro de Hamilton, que está en español, de Lógica para Matemáticos, hay un montón de ejemplos de pruebas de formas argumentativas o razonamientos válidos e inválidos. Y están buenos porque los ejemplos están desarrollados de forma completa prácticamente. Entonces podemos ver ahí cómo es el mecanismo a partir de una forma argumentativa, cómo llega a probar que es válida o inválida, que van a ver que no es ni más ni menos que hacer la tabla de verdad y verificar si en alguna fila puede darse que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Si eso ocurre, la forma argumentativa es inválida. Si eso no puede ocurrir, la forma argumentativa es válida. Bien, entonces, formalmente, si lo queremos definir, una forma argumentativa la vamos a considerar como una sucesión finita de formas enunciativas, de fórmulas, y la última es la conclusión. Y las primeras son las premisas. Bien, vamos a tener un conjunto de premisas y una conclusión. Esa conclusión puede ser una fórmula, y recuerden, una fórmula puede ser tan compleja como querramos, o puede tener una sola letra. Lo mismo para las premisas. Cada una de las premisas pueden ser tan complejas como querramos, y recuerden que también pueden ser tan simples como una sola letra. Una sola letra es una fórmula, la fórmula más simple, que tiene una sola proposición, una sola variable. ¿Bien? Entonces, para que una forma argumentativa sea válida, debe representar un razonamiento correcto. ¿Bien? Ni más ni menos que eso. Entonces, decimos, de nuevo, voy a ser reiterativo con esto, porque es lo que vamos a utilizar en la práctica. Una forma argumentativa, donde decimos A1, A2, AN, y donde estas son las premisas, estos tres puntitos y la A, donde esta es la conclusión, decimos que es inválido, es inválida, si es posible asignar valores de verdad a las variables de enunciado que aparecen en ellas, es decir, a las variables de enunciado que aparecen dentro de las fórmulas de las premisas y de la conclusión, de tal manera que las premisas todas tomen el valor verdadero y la conclusión tome el valor falso. Si eso ocurre, entonces la forma argumentativa es inválida. De lo contrario, es una forma argumentativa válida. Veamos entonces cómo podemos hacer esto con un ejemplo. Acá ya tenemos un ejemplo que ustedes vieron. Bien. Perfecto. Ahora entonces veamos directo con un ejercicio de la práctica que nos va a hacer más práctico. Nos va a ser más útil. Bien. Repasando un poquito más lo que hizo acá. Lo que hizo fue tratar de probar que la forma argumentativa era inválida, tratando de ver si podía asignar valores de verdad a las variables que estaban en la premisa, y la conclusión, de tal manera que las premisas sean verdaderas, todas verdaderas al mismo tiempo, y la conclusión sea falsa. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros esto? La forma más sencilla, pero más tediosa de hacer esto, es poner una al lado del otro, una al lado de la otra, las premisas y la conclusión, y armar la tabla de verdad completa. Bien, armamos la tabla de verdad completa. Si tiene n variables, tiene 2 a la n filas. Si luego de armar esa tabla de verdad, verificamos que al menos uno de los renglones de esa tabla de verdad nos da todas las premisas verdaderas y la conclusión falsa, si eso ocurre, entonces la forma argumentativa es inválida. Bien, entonces una forma de argumentar eso es decir, bueno, cuando las variables tal y tal y tal toman tal y tal valor de verdad, la fórmula argumentativa es inválida porque las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. Digo la forma más tediosa de hacerlo porque tenemos que hacer todos los renglones de la tabla de verdad, pero si ustedes tienen yo haría eso al principio, pero después lo que podemos hacer, y lo que nos va a evitar hacer toda la tabla de verdad y los 2 a la n renglones, es ir a buscar directamente el renglón que nos va a dar la prueba de una asignación, de una forma argumentativa inválida, que es justamente lo que hace acá. En realidad, ¿qué es lo que hace? Es como un pequeño truco que en realidad no es ni más ni menos que ir buscando los valores de verdad, forzando una forma argumentativa válida. Es decir, dice, bueno,
yo necesito que la conclusión sea falsa, y si la conclusión sea falsa, necesariamente los valores de verdad de las variables que están en la conclusión tienen que ser estos. Bien, ya fijé ciertos valores de verdad para la conclusión. Ahora, para que la conclusión sea falsa, ahora voy y trato de ver qué asignaciones de verdad le tengo que dar a las variables de las premisas para que sean todas verdaderas. Es una forma rápida de ir directamente a la fila que me da el contraejemplo, es decir, la asignación de valores de verdad que me da todas las premisas verdaderas y la conclusión falsa. Si yo no puedo encontrar esa asignación de valores de verdad, quiere decir que la forma argumentativa es válida. Entonces, esta es una forma práctica de hacerlo, pero quizás requiere un poquito más de ejercicio. Pero no es ni más ni menos que hacer la tabla de verdad e ir directamente a esa fila. Bien, por eso que digo, tenemos como, son dos formas, pero que en realidad son la misma, una es más corta que la otra. La primera es de forma exhaustiva, todos los renglones de la tabla de verdad, y digo, bueno, si es inválida, encontré un renglón de las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. Si es válida, no se da nunca, no puede darse nunca, que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Por eso, si queremos probar que una forma argumentativa es válida, necesariamente tendríamos que poder explicar de alguna manera que esa asignación de valores de verdad que da las premisas verdaderas y la conclusión falsa no se puede dar. Y una forma de hacer eso, y una forma prolija pero exhaustiva de hacer eso, es hacer todas las filas de verdad, es decir, todas las posibles combinaciones que pueden haber de asignaciones de verdad para las variables que están involucradas. Bien, entonces, si nosotros tenemos que probar que una forma argumentativa es válida o inválida, la primera herramienta que tenemos es hacer la tabla. Podemos hacer la tabla completa, y si tenemos un poco más de práctica, ir directamente a la fila que rompe esa forma argumentativa, si es que existe, y nos permite probar que esa forma argumentativa sea inválida. ¿Bien? Pero no es ni más ni eso, ni más ni menos. Entonces, probablemente lo que tengamos que hacer primero es obtener las fórmulas que van a formar parte de esta forma argumentativa, es decir, las premisas y las conclusiones. Probablemente tengamos un enunciado, a partir de ese enunciado vamos a modelar, y vamos a generar fórmulas, vamos a ver cuáles de esas fórmulas forman parte de las premisas, cuál es la conclusión, y a partir de ahí vamos a decir, esta forma argumentativa que acabo de modelar es válida o es inválida según el mecanismo que recién les comenté. Bien, entonces, estos dos ejemplos que están acá abajo, lo que hizo fue ir directamente al renglón de la tabla de verdad que me permite probar que las premisas son verdaderas y la conclusión sea falsa. Pero si en vez de esto hubiera hecho la tabla de verdad completa, hubiese visto que una de las filas de la tabla de verdad da esta asignación de valores de verdad. ¿Bien? Es lo mismo, nada más que lo hace un poco más corto. Veamos entonces, en este caso, un ejemplo, bueno, antes de pasar de la práctica, veamos esta es una forma argumentativa válida. Bien, acá en vez de hacer de forma exhaustiva todas las asignaciones posibles y mostrar que ninguna puede darse, que sean las premisas verdaderas y la conclusión falsa, lo que dice es, bueno, si la conclusión tiene este valor de verdad, necesariamente, si la conclusión tiene el valor de verdad falso, necesariamente las premisas en algún punto no pueden ser todas verdaderas. Es como que llega a un absurdo. ¿Bien? Es una forma corta de hacer toda la tabla de verdad y decir, no encuentro ninguna fila donde las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Es como la forma corta de probar una forma argumentativa válida. Así como tenemos una forma corta de probar la forma argumentativa inválida, bueno, acá ocurre lo mismo. Bien, lo prueba por absurdo. Es decir, bueno, necesariamente, si todas las premisas son verdaderas, la conclusión va a ser verdadera, no puede darse otro caso. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Bien? Pero no es ni más ni menos que, digamos, un camino corto a no hacer de forma exhaustiva todas las posibles asignaciones de valores de verdad. Bien, entonces, veámoslo con un ejemplo en la práctica, que quizás nos resulta un poco más, más útil de ver. Bien, veamos, arranquemos primero, bueno, si ya vieron esta práctica, van a ver que tienen algunos ejercicios de modelado bastante sencillos. En el ejercicio 1, ustedes lo que tienen que hacer es modelar. Bien, o sea, tenemos un conjunto de oraciones, y ustedes lo que tienen que buscar en estas oraciones lo que tienen que identificar son las proposiciones. Bien, y con esas proposiciones, armar la fórmula. O sea, tienen que identificar las proposiciones y los conectivos, ¿no? Para poder armar la fórmula. Entonces, veamos algún ejemplo sencillo. No sé, si Juan necesita un informático, entonces necesita un matemático. El entonces es el conectivo, y tenemos dos proposiciones. Juan necesita un informático,
y Juan necesita un matemático, ¿no? Bueno, así con todas las demás oraciones. Es un ejercicio bastante sencillo. Por ejemplo, el proyecto tendrá éxito si, solo si, Juan contrata a un informático. Entonces acá tenemos dos proposiciones. El proyecto tendrá éxito si, solo si, Juan contrata a un informático, es la otra proposición, y el conectivo que une ambas es el sí, solo si. ¿Bien? Si ustedes ya definieron previamente una proposición, la pueden utilizar en las oraciones que le siguen. Por ejemplo, si ustedes ya definieron antes, Juan contrata a un informático, acá lo único que hacen es reutilizar esa letra. Otra cosa que pueden hacer es, si ustedes tienen una proposición que es Juan no contrata un informático, es la negación de esa proposición, no es necesariamente hacer otra distinta. ¿Bien? Es la negación de esa proposición. Por ejemplo, acá tienen Juan no ha contratado un informático. Si ustedes modelan una proposición como Juan contrata un informático, lo que está en el punto 5 es la negación de esa proposición. ¿Bien? Bueno, y así van modelando cada uno de estos incisos. Lo que tienen que hacer es transformar estas oraciones en fórmulas bien formadas. ¿Bien? Después al final nos dice, seleccione de la lista anterior un par de enunciados que tengan la misma fórmula, la misma forma, y un par de enunciados que tengan el mismo significado. Desde el punto de vista de lógica, lo que yo haría acá es que tengan la misma forma, refiere a que tengan sintácticamente la misma forma. ¿Bien? Sintácticamente la misma forma. Y que tengan el mismo significado, refiere a que tengan la misma función de verdad, en términos de fórmulas bien formadas, la misma tabla de verdad. O sea, que sean lógicamente equivalentes. Si ustedes tienen dos fórmulas, que tienen la misma forma, por ejemplo, P y Q, R y S tienen la misma forma. Ahora, pueden tener dos enunciados o dos fórmulas, si lo ven desde el punto de vista de las fórmulas, que tengan el mismo significado o la misma tabla de verdad. Por ejemplo, pueden verlo con conectivos que son lógicamente equivalentes. Es decir, que su función de verdad es la misma, que su tabla de verdad es la misma. Por ejemplo, P entonces Q es lógicamente equivalente a no P o Q. ¿Bien? Eso lo pueden ir a ver al libro de cátedra o al libro de lógica para matemáticos que está en español y tiene todas estas equivalencias. Pero lo único que tienen que hacer acá es elegir de la lista solamente dos que tengan la misma forma y dos que tengan el mismo significado. Nada más que eso, solamente seleccionarlas. ¿Bien? En el ejercicio 2 y 3 lo que tenemos que hacer es trabajar con formas argumentativas, que era lo que estábamos repasando recién. No voy a hacer el 2, pero podemos hacer el 3. El 2 y el 3 son iguales. O sea, iguales en el sentido de que tienen que resolver de la misma manera. El 2 es un poco más largo, así que se lo voy a dejar a ustedes. El 3 es un poquito más corto, lo podemos resolver para que tengan una referencia, al menos uno de los dos incisos. Lo que tienen que hacer es, primero, modelar. ¿Bien? Primero, modelar. Recuerden que ustedes lo que van a tener que modelar acá es una forma argumentativa. ¿Por qué tengo que modelar una forma argumentativa? Bueno, porque lo que nosotros tenemos que responder al final es, ¿el examen de álgebra es el 2 de julio? Esa es la respuesta que nosotros tenemos que dar. Si sí o si no. Entonces, ¿qué hacemos para todo esto? Bueno, modelamos las premisas y tratamos de ver si esta conclusión, el examen de álgebra es el 2 de julio, siempre es verdadera en función de las premisas que tenemos. Si eso ocurre, vamos a poder responder que sí a este inciso. Si eso ocurre, lo que estamos diciendo es que la forma argumentativa es válida. Si siempre que las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente es verdadera, la forma argumentativa es válida. Ahora, si puede ocurrir el caso que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa, bueno, no vamos a poder responder que sí a ese inciso. ¿Por qué? Porque seguramente vamos a encontrar una asignación de valores de verdad que hace verdaderas las premisas y a la conclusión falsa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con cada uno de estos ejercicios es escribirlos como formas argumentativas y determinar si son válidas o inválidas. ¿Cómo hacemos eso? Primero, tratamos de modelar las premisas. ¿Bien? Y las premisas las sacamos de este enunciado que tenemos acá arriba. Por ejemplo, la página web tiene un error o el examen de álgebra no es el 2 de julio. Eso va a ser una premisa. ¿Bien? Esa premisa, ¿qué va a ser? Una fórmula. ¿Y cómo se va a armar esa fórmula? Bueno, vamos a tener que identificar las proposiciones y los conectivos para armarla. Por ejemplo, la página web tiene un error, va a ser una proposición. O es el conectivo. El examen de álgebra no es el 2 de julio, va a ser otra proposición. O, si lo quieren decir de otra manera, el examen de álgebra es el 2 de julio, va a ser otra proposición, y para modelar esto lo que tienen que hacer es negarlo. Bien, entonces, esta oración, que ustedes van a modelar como una fórmula bien formada, utilizando proposiciones y los conectivos lógicos correspondientes, va a ser una premisa. Luego, esta otra fórmula, esta otra oración va a ser otra fórmula que va a ser otra premisa. Luego, esta oración va a ser otra fórmula que va a ser otra premisa. Entonces acá ustedes van a tener
3 premisas. ¿Bien? Y van a tener que resolver 2 incisos a partir de estas 3 premisas. El inciso 1 y el inciso 2. Cada uno de estos incisos es una conclusión distinta. Lo que ustedes tienen que probar es, con esas formas argumentativas, y la conclusión que aportan en cada uno de los incisos, si en cada caso se trata de una forma argumentativa válida o de una forma argumentativa inválida. Si es una fórmula argumentativa válida, voy a poder responder que sí. Si es una forma argumentativa inválida, voy a poder responder que no. Ahora, tiene una cosita más el ejercicio. Nos dice, teniendo en cuenta que el periodo de exámenes termina el 10 de julio, lo que nos está diciendo ahí es, hay ciertas preposiciones que su valor de verdad va a estar fijado en verdadero. Porque nos está diciendo, tener en cuenta esto. Entonces, cuando ustedes armen la tabla de verdad, ese valor de verdad va a tener siempre el valor verdadero, el que está asociado a esa proposición. Y cuando dice, tenga en cuenta que esto es cierto, bueno, ese valor de verdad ya es verdadero. Entonces, cuando ustedes tengan que verificar si puede ocurrir un caso donde las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa, si arman una tabla de verdad, tengan en cuenta que lo que menciona en este párrafo es siempre verdadero. ¿Bien? Lo único que van a tener ahí es menos combinaciones posibles. No agregan ningún nivel de complejidad. ¿Bien? Entonces, veamos cómo se hace el ejercicio 3. Ustedes, bueno, lo que tienen que hacer es, de nuevo, modelar, describir las premisas, describir la conclusión, armarlo como una forma argumentativa, y luego probar si es inválida o inválida para responder 1 y 2. El ejercicio 3 es similar. La única diferencia es que... Disculpe, profe, antes de avanzar al 3, ¿le paso una pregunta? ¿Sí? No me quedó claro ni acá ni en la teoría si puedo definir a P como el examen de álgebra no es el 2 de julio, o tengo que definirlo como no P y P definirlo como que es el 2 de julio. ¿Puedo poner el no dentro del P? Puedes hacerlo de las dos formas. O sea, Da igual. no te va a dar igual para resolver el ejercicio, pero desde el punto de vista de la modelización no está mal. Capaz, como vos podés reutilizar esa proposición más adelante, te conviene sacar la negación afuera. Pero es una cuestión de modelización nomás. ¿Por qué digo esta? Quizás vos tenés 2 oraciones. Y la primera la modelás ya como el examen de álgebra no es el 2 de julio. Y llamás P a eso. ¿Bien? Y más adelante tenés que modelar el examen del álgebra es el 2 de julio. Entonces, queda más prolijo si modelás P como el examen de álgebra es el 2 de julio y no P como el examen de álgebra no es el 2 de julio. Ahora, queda más prolijo nomás, es una cuestión de diseño, porque después, si vos querés negar lo negado, te va a quedar que estás afirmando de que el examen de álgebra es el 2 de julio. ¿No? A los efectos prácticos es lo mismo. Si me preguntás a mí, es casi, te diría, una cuestión de prolijidad en el momento de modelar el enunciado, pero lo puedes hacer de las dos formas. No hay ningún problema. Bien, gracias. Creo que es mejor si decimos el examen de álgebra es el 2 de julio y negamos eso. Pero es simplemente una decisión de diseño, no es porque esté mal semánticamente o sintácticamente. Bien. Vamos al ejercicio 3. Es muy parecido al ejercicio 2, pero las premisas son más cortas. Bien, entonces nos dice, tenemos 3 premisas y tenemos 3 oraciones. Vamos con el enunciado sin entrar en formas argumentativas todavía. Tenemos el siguiente enunciado. Se tienen las siguientes premisas y nos da 3 oraciones. Nos dice, si Juan tiene suerte y llueve, entonces estudia. Juan aprobará si solo estudia o tiene suerte, y si Juan no tiene suerte, entonces no llueve. Bien, y nos dice, sabiendo que llueve, o sea, esto tiene que ser verdadero, tenemos que responder 2 cosas. 1, aprobará Juan. 2, tendrá suerte Juan. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, modelamos esto como una forma argumentativa. Bien, donde vamos a tener premisas y una conclusión. Vamos a tener 3 premisas, una por cada oración, de las que tenemos acá arriba. Bien, y vamos a tener una conclusión, primero para el inciso 1 y luego otra conclusión para el inciso 2. Y en cada uno de los incisos tenemos que probar si la forma argumentativa es válida o es inválida. Si logramos probar que la forma argumentativa es válida, vamos a poder responder que sí. Si probamos que la forma argumentativa es inválida, tendremos que responder que no. Bien, entonces, veámoslo con un ejemplo que yo mencioné acá. Este lo hice recién, así que si ustedes ven algún error, me avisan y lo vamos modificando. Entonces,
Tomamos las tres oraciones que recién mencionábamos en el enunciado, y lo que hicimos fue modelarlas, identificando las proposiciones y los conectivos para llegar a tener fórmulas bien formadas. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, Juan tiene suerte, llueve, Juan tiene suerte, llueve y Juan estudia, son tres proposiciones que vamos a poder modelar con tres letras. Juan aprobará, Juan estudia o Juan tiene suerte, son otras tres proposiciones. Obviamente que si ya modelé esto con la primera, voy a reutilizar las mismas letras. Por ejemplo, estudia ya la tendríamos que tener modelada, tiene suerte ya la tendríamos que tener modelada, la única nueva será Juan aprobará. Entonces acá tendremos P, Q, R. Tendremos hasta ahora tres letras. Juan no tiene suerte. Juan no tiene suerte. Entonces, podemos modelar Juan tiene suerte y negado, por decirlo de alguna manera. Entonces no tenemos una nueva letra, sino que tenemos la negación de la primera, sería no P. Y no llueve también ya lo tenemos modelado. Entonces, o sea, tenemos modelado llueve, podemos negar eso y ya está. Bien, ahora, solamente a modo de ejemplo, esto es, o sea, puede ocurrir también que ustedes, en este caso no porque es muy, muy sencillo, pero puede ocurrir que ustedes puedan interpretarlo de manera distinta, dependiendo de cómo esté una coma, dependiendo de cómo esté el texto, y puedan modelar estas oraciones de una forma distinta, poniendo los conectivos de otra manera. Pero en este caso creo que no va a haber mucha diferencia porque son muy similares. Entonces, yo recién estaba armando las oraciones y decía, si Juan tiene suerte y llueve, entonces estudia. Creo que era así, no me quiero confundir. Si Juan tiene suerte y llueve, entonces estudia. Entonces, no sé, si Juan tiene suerte y llueve, entonces estudia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Déjenme ver el chat porque si no... A3 no estaría mal, no iría P negado. Ahora lo vemos. Sí, ahora lo vemos. No hay problema. Yo lo fui haciendo recién mientras les mostraba a ustedes. Simplemente para que vean cómo se va resolviendo. Entonces, por ejemplo, la primera premisa es si Juan tiene suerte y llueve, entonces estudia. Podemos modelarlo así. En A2 tenemos un sí solo sí, así que yo llamé S a Juan aprobará, pero le pueden poner cualquier otra letra. Sí solo sí, R o P, donde R o P, vamos a poner esto así, para que se entienda bien. Ahí está. Juan aprobará, sí lo sí estudia o tiene suerte. Vamos a ponerlo con rojo y con azul el conectivo, así ya nos queda marcado. Bien, lo único que estoy haciendo es identificar los conectivos. Y en el último, el que ustedes mencionaban, si Juan no tiene suerte, a ver, bien, sería una negación, porque yo acá lo puse como ahí, o sea, estaría negado. Si yo hubiese puesto Juan no tiene suerte, lo pondría derecho. Bien, eso es relacionado a la pregunta que me decían hoy. Entonces, no llueve, no Q. ¿No? Creo que ahí está. Ustedes me corrigen si llega a estar mal. Bien, entonces, imaginen que estas tres cosas están bien modeladas. Ese es el proceso. Estas son nuestras tres premisas. Bien, entonces, si queremos resolver el inciso 1, por ejemplo, la conclusión es aprobará Juan. Y nosotros ya tenemos una premisa que modela Juan aprobará. Entonces, esa premisa es S. Entonces, nuestra conclusión va a ser una fórmula de una sola letra que es S. ¿Bien? Entonces, si tenemos que ponerlo como una forma argumentativa, las premisas van a ser A1, A2, A3, y la conclusión va a ser A, que es simplemente una sola letra, que es S. Eso es porque lo saqué desde acá, ¿no? Aprobar a Juan. Y ya lo tenía modelado. ¿Bien? Entonces, hay algo que nos dice el ejercicio que es sabiendo que llueve. ¿Bien? Entonces, Q siempre va a ser verdadero. Entonces, sabiendo que Q siempre va a ser verdadero, ¿qué es lo que yo hago? Una vez que tengo identificadas las premisas y la conclusión, ahí veo el chat. Sí, está bien. Ahí. Así nos queda bien. Una vez que tengo las premisas y la conclusión, lo que hago es identificar para cada premisa y la conclusión las fórmulas relacionadas, y lo que puedo hacer es la tabla de verdad de todo esto. Entonces, si nosotros tenemos 4 variables, vamos a tener 16 filas de la tabla de verdad. ¿Bien? Entonces tenemos 2 por 4 por 8 por 16. Lo elevamos a la cantidad como decíamos hoy, lo elevamos a la n, donde n es la cantidad de variables. Vamos a tener 16 filas de la tabla de verdad.
Entonces, una forma exhaustiva, pero tediosa de hacer esto, es hacer la tabla de verdad completa y verificar si alguna fila de la tabla de verdad ocurre que las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. O sea, tiene que ocurrir todo en la misma fila. Si eso ocurre, la forma argumentativa es inválida. Si eso no ocurre, la forma argumentativa es válida. ¿Bien? Pero esa es una forma exhaustiva de probarlo, y tienen que hacer la tabla de verdad. Si quieren hacerlo de una forma más corta, pueden revisar el ejemplo de la teoría y lo que les mencionaba yo recién, que es ir a buscar directamente si pueden encontrar esa asignación de valores de verdad que hace las premisas verdaderas y la conclusión falsa. ¿Qué es lo que yo hice acá? Acá lo que yo hice es, bueno, voy a tratar de probar que la forma argumentativa es inválida. Y para poder dar una respuesta a eso, lo que voy a decir es, bueno, cuando las variables P, Q, R y S tengan este y este valor de verdad, las premisas van a ser verdaderas y la conclusión es falsa. Y por definición la forma argumentativa es inválida. Pero en vez de hacer la tabla de verdad, ¿qué hice yo? Bueno, dije, bueno, necesariamente si existe una tabla, una fila que hace las premisas verdaderas y la conclusión falsa, entonces A tiene que ser falsa. Y como A tiene una sola letra, que es S tiene que ser falsa. Entonces ya me quedó fijado el valor de S. Y teniendo fijado el valor de S, empecé a mirar los otros, cómo asignar los otros valores de verdad que participan de las premisas, considerando que lo que yo quiero ver es si todas las premisas pueden ser verdaderas. Bien, entonces, bueno, considerando esto dije, bueno, si ese es falso, veo dónde está ese. Acá, esto es una forma que yo lo pienso. Veo dónde está ese. Yo necesito que que A2 sea verdadera, porque necesito que las tres premisas sean verdaderas. Bien, entonces, si ese es falso, y estoy tratando con un sí solo sí, recuerden la tabla de verdad del sí solo sí. Si la parte de la izquierda es falsa, la parte de la derecha también tiene que ser falsa. Si la parte de la izquierda es verdadera, la parte de la derecha tiene que ser verdadera. En este caso, como ese es falso, necesariamente R o P tiene que ser falso. Esta disyunción tiene que ser falso. Y para que una disyunción sea falso, ambas variables tienen que ser falsas, porque la única fila de la tabla de verdad que me da falsa para un OR es cuando las dos variables son falsas. Entonces, necesariamente, R tiene que ser falso y P tiene que ser falso. Así que de las 4 variables ya encontré 3 asignaciones de valores de verdad. R tiene que ser falso, P tiene que ser falso y S tiene que ser falso, al menos para intentar llegar a donde yo quiero, que es premisas verdaderas, conclusión falsa. Bien, ya sé que A2 puede ser verdadero, considerando la conclusión falsa. Necesariamente necesito que A1 y A3 también sea verdadero. Bien, entonces, pero ya tengo asignados valores de verdad para las otras letras. Veamos en este caso. Por ejemplo, R tiene que ser falso. O sea, tiene que ser falso porque ya vimos que en A2 esto necesariamente tiene que ser falso. ¿Bien? Entonces, R es falso. ¿Bien? P, en este caso, tiene que ser, también es falso. ¿Bien? Entonces, en este caso, como tenemos una conjunción, y tenemos falso y algo, que todavía no sé, esa conjunción va a ser falsa. Y en una implicación, si el antecedente es falso, no importa qué valor tenga el consecuente, porque la tabla de verdad me va a dar verdadero. Es decir, si el antecedente en una implicación es falso, no puede ocurrir que esa implicación sea falsa, porque la única combinación de verdad en la tabla de verdad de la implicación es tener la combinación verdadero o falso. Esa combinación es la que me va a dar falso. Bien, entonces, acá lo que está ocurriendo es, bueno, R es falso. Perfecto. Acá ya dije que P necesariamente tenía que ser falso, con lo cual acá también va a ser falso, esta conjunción va a ser falso, con lo cual esta implicación es falsa, con lo cual esta implicación, perdón, es verdadera, ya está, tengo A1 verdadero. Perfecto, me falta ver qué ocurre con A3. Bien, entonces, con A3 dijimos, bueno, P necesariamente tenía que tomar el valor falso. Bien, entonces, si P toma el valor falso, en este caso, si P toma el valor falso, necesariamente su negación toma el valor verdadero. Ojo con esto, porque si no Q toma el valor verdadero, la forma argumentativa no puede ser inválida. Bien, entonces, en este caso, lo que ocurrió es, si yo Q lo tomo como verdadero, recuerden que el Q es sabiendo que Q es verdadero, quiero volver, sabiendo que, creo que era llueve, ¿no? Sabiendo que llueve, bien. Si Q es verdadero, su negación es falsa. Bien, entonces tenemos un consecuente en la implicación falso. Si P es falso, su negación es verdadera.
Entonces, acá tenemos un verdadero falso. Y esta A3 es necesariamente falsa. Bien, entonces, fíjense en que lo que ocurrió acá es que yo no pude llegar a una asignación de valores de verdad que en este caso, que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. ¿Bien? Ahora, ojo con esto, y lo voy a dejar acá para que ustedes terminen el pasito que falta. Intuitivamente pareciera que esta forma argumentativa es válida. ¿Por qué? Porque no puedo asignar valores de verdad a las letras que aparecen en las fórmulas de las premisas y la conclusión, de tal manera que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Traten de ver si esto realmente es así. ¿A qué voy? Quizás yo en el medio me perdí alguna asignación de valores, no la encontré, o por algún motivo fui por una y no fui por la otra, pero capaz existe otra asignación de valores de verdad, tal que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Si la encuentro, la forma argumentativa es inválida. Si no la encuentro, la forma argumentativa es válida. Acá, yo como les di ya un montón de ayuda a cómo resolver en este ejercicio. Lo que hice fue ir llevando las asignaciones de valores de verdad de tal manera que no tenga que hacer la tabla de verdad. Ahora, si ustedes me dicen, para mí es más fácil hacer la tabla de verdad y mirar y buscar la fila que me permite probar si es una forma argumentativa inválida, perfecto. Ustedes me pueden decir, bueno, como no encontré esa fila, que las premisas son verdaderas y la conclusión sea falsa, como no encontré esa fila y hice todas las asignaciones posibles de valores de verdad, voy a decir que la fórmula argumentativa es válida. Perfecto, es una forma exhaustiva de probarlo, pero está bien también. Claro, o sea, la pregunta que menciona acá en el chat es, todo esto lo hiciste de manera lógica en vez de hacer la tabla de verdad con los 16 valores. Claro, lo que fui haciendo es, como un atajo, fui asignando valores de verdad para fijar el contraejemplo que yo quiero que me dé, y tratar de ver si se puede dar. Es como una manera de probar por un absurdo, es decir, plantear lo contrario de lo que quiero que ocurra y ver que no puede ocurrir, que es lo que menciona en la teoría en el último ejercicio. Pero si ahora a ustedes les es más fácil hacer la tabla de verdad completa, pueden hacer la tabla de verdad completa, no hay ningún problema. Bueno, cuando tenés 32 o más filas para hacer la tabla de verdad no es práctico. Ahora, si vos tenés 32 o más filas para hacer, quiere decir que tenés unas cuantas variables y tenés un enunciado largo para modelar. Entonces, quizás ahí una de las cosas que podemos hacer es ver si ese enunciado se puede modelar con menos variables. Si no se puede modelar con menos variables, y si la forma exhaustiva es probar con la tabla. Con un poco más de práctica pueden hacerlo de esta manera. Tratar de ir derecho a buscar las asignaciones de valores de verdad que hacen que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa para probar que es inválida. Si quieren probar que es válida y no hacen la tabla de verdad, lo que tienen que mostrar es que no pueden asignar valores a las variables de tal forma que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. ¿Bien? Entonces, por eso les decía, si tenemos pocas variables, hacer la tabla de verdad nos da un poco más de seguridad en el sentido de... Nos da un poco más de seguridad en el sentido de que vemos todas las asignaciones posibles, pero es mucho más sencillo y más rápido, una vez que tenemos práctica, ir tratando de asignar estos valores de verdad a las fórmulas, a las letras que tenemos dentro de las fórmulas, para encontrar la asignación que nosotros queremos. ¿Bien? En A3, no entiendo cómo en A3 queda no Q igual falso. En este caso. Y porque Q es verdadero, entonces su negación es falso. Recuerden que el enunciado, si mal no recuerdo, sabiendo que llueve. Entonces necesariamente Q, donde Q modela llueve, es verdadero. Entonces, tengan presente estas cosas que menciona el enunciado, sabiendo qué tal cosa, porque esos valores de verdad, cuando tengan que hacer la tabla, están fijos. Por ejemplo, en este caso, yo sé que Q es verdadero porque el enunciado me dice sabiendo que llueve. Si el enunciado no me responde, no me dice nada de esto, no fijo el valor de Q en verdadero. ¿Bien? Por eso el no Q igual falso. Q es verdadero, porque me dice sabiendo que llueve, la negación de eso es falso. ¿Bien? Bien, en el inciso 2 es igual
nada más que la conclusión, en vez de ser S, tiene que ser, tendrá suerte Juan, y lo modelé como P. Juan tiene suerte, significado es el mismo, ¿bien? Entonces acá, en vez de ser S, va a ser P. Y el mecanismo de prueba es el mismo. Bien, trato de asignar valores de verdad, si quiero probar que la forma argumentativa es inválida, hasta llegar que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Si quiero probar que es válida, lo que trato de probar es que no puede ocurrir que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. ¿Bien? En el libro de lógica para matemáticos y en el libro de cátedra hay ejemplos de esto, si quieren ver con un poquito de fórmulas más largas. También tienen los dos ejemplos de la teoría, de la última parte, pero no es más que asignar valores de verdad y tratar de ver y de jugar con las premisas y la conclusión. Pero recuerden siempre, la forma argumentativa es válida cuando no ocurre que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa al mismo tiempo. Y la forma argumentativa es inválida cuando puedo asignar valores de verdad a las variables que están en las premisas y en la conclusión, de tal manera que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Si eso ocurre, la forma argumentativa es inválida. ¿Bien? Y si eso no ocurre, la forma argumentativa es válida. ¿Cómo llegan a probar eso? Pueden hacerlo o bien por la tabla de verdad, o pueden hacerlo de forma más práctica, asignando variables y tratando de encontrar la asignación de valores que a ustedes les convenga. En este caso, si quieren probar que es una forma argumentativa inválida, lo que están buscando es que la conclusión sea falsa y las premisas verdaderas, pero si están probando que es válida, lo que están queriendo tratar de llegar, como dice en la teoría la profesora, es a un absurdo, es ver que si yo seteo la conclusión en falso y las premisas necesariamente son verdaderas, eso no puede ocurrir. Necesariamente la conclusión tiene que ser verdadera. Entonces, como regla, las premisas siempre deben ser verdaderas. Si yo asumo la conclusión falsa y sus valores de verdad reflejados en la premisa me hacen una premisa falsa, entonces la argumentación es válida. Ojo, como regla no, como definición, y esto van a encontrar la definición en el libro de cátedra y en el de lógica para matemáticos también, si la forma argumentativa tiene sus premisas verdaderas y su conclusión falsa, si esto ocurre, la forma argumentativa es inválida. Por definición, si esto no ocurre, la forma argumentativa es válida. Juan va a probar. Ahora, no le voy a responder cuál es el ejercicio, pero si ustedes prueban que la forma argumentativa es válida, entonces podrían decir que Juan va a probar. Si ustedes prueban que la forma argumentativa es válida, entonces pueden responder que sí a esa pregunta. Lo mismo con el inciso 2. Bien, entonces, el 2 y el 3 son de resolución muy similar. Lo único que cambia es cómo modelan. Si quieren, en la próxima clase, probablemente podemos resolver alguno más. No nos queda mucho, pero bueno, los podemos completar. Si alguno no le salió, los completamos. No hay problema con eso. O los revisamos, si quieren, en la próxima clase. El 1 es de modelización, así que no creo que tengan muchos problemas acá. Si quieren podemos ver el 2, que es un poquito más largo, pero es lo mismo. Observen, por ejemplo, en el punto 2, que tiene la conclusión no tiene una sola letra. No es una fórmula de una sola letra, es una fórmula un poquito más compleja, que tiene 2 letras. Recuerden que tanto las premisas como las conclusiones son fórmulas bien formadas. Pueden tener una sola letra o pueden ser tan complejas como quisieran. ¿Bien? Pero la forma de resolución es la misma. Quizás se hace un poco más tedioso buscar la asignación de valores de verdad, pero si tenemos 2 letras, en este caso, que es una implicación, no deberíamos tener problemas para encontrar las asignaciones de valores de verdad. ¿Bien? Entonces, bueno, esa es una forma de... Leandro, perdón, Sí. ¿te molesto una consulta? Sí. Justamente con respecto a eso, bueno, yo ya la práctica la hice, y Bien. quiero consultar porque, por ejemplo, en el ejercicio 2, que tiene la segunda conclusión, que es una premisa, o sea, perdón, es una, bueno, no sé el nombre ahora, una fórmula bien formada sería. Claro, en el 2, en el inciso 2 del punto 2, la conclusión es una fórmula. O sea, siempre es una fórmula. A veces tiene una sola letra, pero en este caso tiene 2.
Bien, bueno, lo que sucede, lo que me pasa a mí, por ejemplo, es que esa conclusión, bueno, yo necesito que sea verdadera si quiero probar que es válida, con todas las premisas válidas. ¿sí? Acepta, al ser un condicional, y yo creo que parto desde la verdad de que sé que la primera condición va a ser falsa, porque me decía que la página web tiene un error, se sabe que sí, entonces, bueno, nada, la conclusión a mí me quedó no A, entonces sé que sería, que si la página no tiene un error, entonces eh, sé que sería que el examen de álgebra es el 14 de julio. Ahí, esa condición de verdad a mí me admite que tenga dos valores para el consecuente. En realidad, vos acá, ¿vos qué querés probar? ¿Que es válida o que es inválida? Claro, yo si por ahí probo que es inválida, me ahorro el problema. O sea, acá en el Claro, enunciado, te entiendo. claro, como que tiene una sola resolución, es o inválida o es válida. Nosotros podemos ir por los caminos que nuestra intuición nos diga, o hacer la tabla de verdad y ya, y listo, ya está. Pero imaginemos que queremos probar que es inválida, necesariamente ahí el valor de verdad de esta conclusión va a ser verdadero o falso, ¿no? Verdadero implica falso, porque es la única combinación posible. Ahí está, perfecto. Ahora, si nosotros queremos probar que es válida, te lo voy a plantear al revés, si queremos probar que es válida, lo que vamos a ver es, necesariamente, cuando todas las premisas son verdaderas, el valor de verdad que no se puede dar para la conclusión es la combinación verdadero-falso. Eso no puede ocurrir, si quiero probar que es válida. Claro, el problema es que yo no lo puedo, no lo puedo hacer, porque por definición de condicional yo ya tengo o sea, tengo la negación de una verdad en el antecedente. Claro, pero esa negación de la verdad te quedó por la modelización que vos hiciste. Mira, yo te cuento, la negación de la verdad para mí va porque es la premisa, o sea, la premisa sería la página web tiene un error, y sabemos que eso es siempre verdad. Entonces la negación va a ser siempre falso, o sea, no lo puedo, no tengo manera. Bien, Entonces el condicional siempre me va a quedar verdadero, no tengo manera de hacerlo falso. bien. Y si el condicional te queda siempre verdadero, y acá, después si querés vos me lo mandás, pero si no le estamos dando un montón de ayuda al resto. Si el condicional te queda siempre verdadero, ¿puede ocurrir que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa? ¿Puede darse el caso? Y no, porque no puedo, Bien, no puedo nunca tener una falsedad. perfecto, perfecto, no se puede dar. Y si no se puede dar el caso, la forma argumentativa es, Válida. claro, es eso. Claro, bien, porque bueno, yo justamente me pasaba esto, como ese condicional, el consecuente podía tomar tanto verdadero como falso, a mí una de las premisas, con uno de los valores me daba verdadero y con otro de los valores me daba falso. Entonces tenía ahí la duda de que si eso inhabilitaba o no la argumentación. Claro, no, no. Vos lo que me estás diciendo es, así como lo modelé, esta conclusión, sin importar el valor que yo tenga en las premisas, esta conclusión siempre da verdadera. Claro. ¿No? Eso es lo que me está diciendo. Y Sí, sí. por definición, la forma argumentativa solamente es inválida si las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. Claro. Solamente en ese caso. Perfecto. En todos los demás casos es válida. El caso que me estás mencionando es un caso de forma argumentativa válida. Perfecto. Bárbaro, gracias. Buenísimo. Cualquier cosa, si tenés alguna duda y querés enviármelo y lo revisamos en detalle, me lo mandás y no hay No, es que problema. por ahí, es que nada, como es la primera vez en mi vida que hago una argumentación, era como un poco confuso al principio si chequeaba que sea válida la conclusión o que si, como si fuera inválida o cómo llegar a esos valores, pero nada, más o menos me voy acomodando y Claro. creo que va. Lo que a vos te pasó fue, como te quedó modelado, te quedó mucho más sencillo de resolver, porque es como, bueno, ya no Sí, tengo que chequear todo esto, porque la conclusión a mí me quedó verdadera, ya está. claro. Y está bien. O sea, ahí seguimos con la definición de argumentación válida e inválida. Y está bien. Genial, gracias. De nada. Bueno, chicos, dejo de grabar acá y hacemos consultas, sin problema.